¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Ewe en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, cracks, como se los digo siempre. Y miren, hoy tenemos un video interesante y bueno, más que todo un video muy solicitado de su parte. Para aquellos que me dicen, Manu, vale comprarse el paquete de la pesadilla viviente. Aunque ya yo he dicho que sí, en un 1000%. Ya pues tengo como 8 videos diciendo sí, cómprensela. 20 directos diciéndole sí, cómprensela al 1000%. Pero aún están las dudas. Y aprovechando que ha llegado el día de hoy en la tienda y va a durar obviamente como todo paquete un par de días, pues hoy hablaremos de ella. Chicos, 100% les digo que lo vale, 3200 de oro sé que es elevado, pero bueno, te contiene a la pesadilla, chicos, que hablaremos que es un excelente mutante que te cambia el PvP. La otra recompensa es el Asylum, que es un heroico que es buen antisable, pero sin contar el Aratomis. Pero es buen antisable porque bueno, tiene un daño increíble. ¿Dónde está el Asylum? Pues no lo encuentro, aquí está, que de hecho ya yo lo tengo. Lo usé en mis inicios, me ayudó bastante, aunque ya actualmente ya tengo quienes lo reemplacen. Y bueno, la Drusela está en un bingo de Amazonas Plata. La Drusela, si la haces en plata, bueno, la tienes para el bingo. Así que un paquete muy bueno. Lo malo es el precio, pero ya te digo yo que teniendo la pesadilla, 3000 de oro es un mes y medio de PvP, sin contar tus niveles ni nada por el estilo. Pero que te digo yo que vale la pena. Vas a recuperar la ganancia, la inversión 100% con ella. Así que pesadilla viviente, ¿por qué es tan importante? Porque es un mutante con una velocidad de 11.76, que no importa si apenas tiene un orbe level 3, es capaz de superarte cualquier 11.11 del juego, al estilo Spin Fury, Zeus, ya sabes, los que dominan el meta. Cuenta con la vida suficiente para aguantarte turnos de esos mutantes sin problemas, de mutantes intermediarios, muchas cosas, chicos. Aguanta respuestas sin problemas, o sea, un par de respuestas. No es que aguante literal la respuesta más grande del juego, pero lo suficiente. Debilita un poquito, pero que se nota en cuenta. Pero ya saben que la pesadilla viviente fue creado directamente para hacerle counter a este mutantito, chicos, ya que sin problemas, con un solo individual, se lo baja. Así que obviamente pesadilla viviente es el counter directo del Zeus. Con el meta actual también te ayuda demasiado contra los Spin Furies y contra muchos mutantes, para serles sincero. Así que la pesadilla viviente, 1000% recomendable, chicos. Cuando yo compré la pesadilla viviente, yo era Evo 28 y costó este mismo precio, costó algo así por el estilo, 3000 de oro. La pesadilla viviente llegó hace 9 meses mediante ese paquete y no la hemos vuelto a ver hasta hoy en día, 9 meses después, ya que la pesadilla viviente vino en una ocasión en PvP, pero ya eso fue hace un año y algo, creo que fue. Y bueno, como les digo, 9 meses han pasado desde la última vez que se le vio y fue mediante este paquete. Así que deberían de comprárselo sí o sí. Ahora vamos a ver los ejemplos en el PvP, chicos, porque literal, como les digo, la pesadilla te hace ganar todo, bro. O sea, la pesadilla es muy god. O sea, no es que literal es un mutante 100%, pero más que todo para el tema en que donde ves full cybers y cosas que no sabes qué enfrentar. Por lo menos aquí el rival nos sale pues con un galáctico, cyber, mítico creo, aunque no se ve, creo que sí, a mítico. Ok, por lo menos aquí yo no sabría qué tiene el rival. Podría yo meter la pesadilla por el tema de la velocidad, ver qué tiene el rival y rendirme. O sea, ver específicamente qué orbes tiene, ¿me entienden? Por lo menos, pero como no sé qué trae el rival, sinceramente, pues no sé. Llevamos Zeus y Surfista del Espacio. Obviamente no lo sé, voy a hacer el ejemplo y voy a batallarle igual. Aunque lo probable es que pierda, porque cuando pasa este tipo de cosas, pues ves primero qué combo posee el rival, qué combo posee. Bueno, y por lo menos ven que tiene Surfista. Uy, ¿cómo tienen de vida los amigos? ¿Cómo tienen de vida? Ok, ¿se puede ganar para no rendirnos? Sí y no. Voy a optar por el sí. Ok, individual aquí. Perfecto. Y el Zeus, no recuerdo el daño, creo que me debe de dar. Me da así, por 1000 y algo. De sobra, perfecto. Ahí como ven, todavía tengo otro turno con la pesadilla.
Usó la etiqueta en contra del surfista espacial. Obviamente podía ser múltiples de un principio, pero bueno, podía ser múltiples. Lo que pasa es que no la pensé, pero ustedes me entienden. Me sale crítico con Zeus a la madre. ¿Y será el poder de la pesadilla? Ok, no es el poder de la pesadilla. Pero aquí, como ven, contra Cybers lento va perfecto. Los debilita un poco, aunque este D tiene Forta. Aunque este D ya valió verga. Así que un muy claro ejemplo, chicos. Yo podía haberme llevado la pesadilla, ver el combo del rival, rendirme y ya volver a batallar, viendo cómo era la cosa. Calculo 2 daños. Aunque ustedes también pueden hacer eso con otros tipos de mutantes: Borrasca, Project, Ceres o Carlinger. Pero el tema es que la pesadilla tiene una vida más útil en el combate. Por ejemplo, en contra de los Spin, por ejemplo, en contra de los Zeus, que pues te hace el counter directo. Ok, no debía haberme saltado ese rival. Ojo, me sale Rich. Este es Rich. El compa que tendrá. Debe tener una defensa guarra. Pero aquí no me sirve llevar el la pesadilla. Por lo cual no me sirve el combate. Este combate está más interesante para llevar pesadilla. Aunque presenta un poquito más de counter. Uy, para serles sincero, ok. No me gustaría entrar a este combate para nada. Uy, da miedo este combate, chicos. Para serles sinceros. Pero ok, creo que optaré por llevarme el Lepidotech con el Terror Abisal. Un muy buen combo. No sé si sea el preferido para el rival, en realidad no. Pero sin miedo al éxito, chicos, sin miedo al éxito. Salió gracioso el rival, Orión. Ok, aquí como ven, pesadilla pues obviamente le gana velocidad a los Oriones sin problemas. Me va a tocar usar la etiqueta en el de velocidad para tener el turno con el Lepidotech. Y ok, no es nada peligroso en verdad el combo. Salió retroll el amigo. Quiero probar en verdad en un verdadero combate la pesadilla, pero pues es lo que hay, casualidad. Ok, me llevo al Orión, que es el que pega más. Se puede one-shotear al terror, pero la madre se puede one-shotear a la pesadilla. ¿Cómo? Que tiene Forta. Y apenas me doy cuenta. ¿Cómo? XD, bueno, no importa. Ya si tiene Forta, pues le doblegamos el turno sin problema. Y ahí, como ven, casi nos liquidamos nosotros mismos la madre de dragones. Y bueno, ya podemos hacer ataquecito aquí. Así que, ok, el combo del rival en verdad muy, pero que muy raro, muy random, pero que nos da la victoria. Y obviamente 100 puntos sin dudarlo, ¿no? Sin dudarlo. Para ver, perfecto, 100 puntos. Espero no salga un rival interesante. Jeremy otra vez, ok. Ariel, ok. Nos supera en Evo por una tontería, Pero el amigo, él tiene de combo lo que es pesadilla viviente y creo que tiene un doble cyber con un doble sable, a no ser que tenga doble Spin Fury. Pero aquí metemos nuestra pesadilla. Si nos ganan velocidad, no importa. Obviamente la pesadilla, su pesadilla hará múltiple y no tendremos problemas para ello. Y sinceramente en verdad no sé qué combo tiene, por lo cual yo me decidiría llevar un Aratomis, por ejemplo, y el proyecto 3v3. Perfecto. Y etiqueta, bueno, no dudemos tanto, una por aquí. Que les recuerdo, chicos, que todas las noches estamos en directo. Por eso tantas etiquetas gastadas. Ok, su pesadilla hace múltiple, no hay problema, obviamente no procura mucho. En defensa la pesadilla pues no es lo mejor del mundo. Por lo menos aquí nosotros optaremos por un individual al ED, para no llevarnos respuesta de Surgan. Pero lo que sí haremos es múltiple aquí y usar la etiqueta en contra del Urgan. Porque el Urgan sí presenta un problema. Aunque tenemos al ED allí, digo al proyecto 3v God, que ya nos daría la partida. Y bueno, teniendo también al amiguito. Ok, su pesadilla aguanta el múltiple. Pero por nada, miren, por 112. O sea, incluso aguanta un múltiple de Aratomis. Bueno, es que de por sí lo aguanta, pero tiene que estar debilitado obligado. Múltiplecito, ahí como ven, y todavía me sigue con vida la pesadilla. El combo del rival tampoco es lo mejor, pero volvemos a atacar pesadilla, individual más. Nah, es que la pesadilla, bro, es God, bro, es God. Lástima no encontrarme hasta ahora con los Spin Furies o los Zeus. Bueno, aunque desde el nerf los Spin Fury casi no se ven en defensas. Pero sí quisiera ver un Spin Fury, por favor, o el Zeus, que es, pues, principalmente para lo que fue creado la pesadilla. 100 punticos, vamos en racha. Pero por favor, un Zeus. Un Zeusito por ahí. Humilde. Bueno, no, sale otra defensa que el amigo nos puede superar en velocidad. Pero diría que tiene un Spin, pero no. Tiene Aratomis, doble mítico y Cyber mítico. Defensa
muy pero que muy rara, por lo cual ok, en esta ocasión decidiré llevarme el spin, aunque no tiene gracia llevarme dos mutantes tan veloces conmigo, sabiendo que llevo a la pesadilla, ¿me entienden? Para no opacar un poco la pesadilla. Ok, eso era lo raro, que el amigo no tenía Aratomis ni Cyber Mítico, sino que lo varió teniendo a Arquero Trueno. Bueno, en verdad súper raro el combo, para serles sincero, súper raro el combo del rival. ¿A quién debería de llevarme para facilitar un poco el combate? Porque obviamente, si yo me... Bueno, no, creo que me voy a decidir... No, es que me tengo que llevar 100% al Technoforce. No es el más fuerte estadísticamente de los tres, pero calculando las cosas podría ser uno de los mayores problemas. Así que, individual al Arquero Trueno. ¿Y por qué no al Gloober? Si el Gloober hará múltiple, debilitará. Sino que el Gloober obviamente no se va a llevar a los tres. O sea, no se va a llevar a ninguno. En cambio, el Arquero Trueno pues se puede llevar a uno sin problemas. ¿Me entienden? Entonces ahí el Gloober hace múltiple. No nos molesta porque lo aguantamos. Pues la pesadilla debilitada no importa. Pero aún así sacamos 2 turnos que lo debilitarán un poco. Y por cierto, su Gloober tiene Forta. No me había fijado en ello. Bueno, Red Richards con el Gloober con Forta. De locos, de locos. Pero así nos llevamos el combate fácilmente, amigos. Muy pero que muy fácil y sencillo para toda la familia. Y como les he dicho, con las pesadillas se puede hacer fácilmente lo de la estrategia de ver qué defensas tiene el rival, si te supera bastante en Evos, y así identificar los orbes. Porque muchas personas hacen esta estrategia pero simplemente meten sus 3 mutantes más débil, aprenden el combo pero no tienen el chance de ver los orbes. Simplemente para no gastar medikits y tales cosas. Así que un dato, chicos. Y ok, amigos, otro rival que nos sale, puede ser el último, pero ok, el amigo puede tener, no creo que tenga doble Zeus, lo más probable es que tenga un doble galáctico con un doble sable y un doble mítico, ya saben, la típica, al estilo Urgan, Gloober, Asteroide o Animus. Por lo cual, bueno, probemos la pesadilla, ya que les digo que la pesadilla sirve para todos, pero también hay que saberlo acompañar. Si el rival presenta lo que creo que presenta, pues yo creo que iríamos algo cómodos con full respuesta. Algo cómodos, por no decir pues súper cómodos. Etiqueta, vamos a ver, vamos a llevarla más alta ya, de una vez. Ya que va a ser el último combate, llevamos la etiqueta más fuerte que tiene mi cuenta. Y efectivamente pues tiene ese combo, solamente que no tiene Gloober. Si hubiera tenido Gloober me hubiera facilitado mucho las cosas, para serles sinceros. Pero ok. ¿Qué podría yo hacer? Su Animus full forta, o sea, muy raro la forma de armarlo, aunque si se subestima nos puede hacer counter a la respuesta, o sea, esa combinación. Ok, interesante en verdad el rival. Interesante el combo, para serles sincero. Creo que gastaré mis 2 ataques de la pesadilla. Aquí obviamente ustedes deberían optar por llevarse con etiqueta al Urgan o al Animus, porque al final su Urgan ataca después, pero si tuvieran un mejor combo se hacía facilísimo el combo. Por lo menos si tuvieran un Gloober múltiple, luego individual del Urgan, se baja al Urgan de Forta y pueden usar la etiqueta facilito en contra del Animus. Pero no, tengo aquí la pesadilla, pensando que podía llegar a tener doble Zeus. Así que bueno. ¡Uy! No sale crítico, papá. Que la pesadilla es God, papu. Y miren, les aguanta el golpe del archivista. Porque está muy raro armado el archivista, para serles sincero. Muy raro. Entonces aquí múltiple. Etiqueta al Urgan. Porque no quiero que ataque fortalecido. No vaya a ser que le salga un crítico y yo llore. Y no quiero llorar en el video. Eso sí, me dejó en 0 su archivista porque está full debilitamiento. En verdad, full raro. Full raro su archivista. Pero bueno, lo debilitamos nosotros un poco. Aunque igual hará múltiple. Pero por la respuesta lo dudo. Por la respuesta que se va a llevar. Crítico. Hubiera sido God que nos saliera un crítico. Aunque el crítico no nos daba la victoria. Pero ok, individual. Porque no puede recibir la respuesta porque vale Berky. Y vieron todo lo que se tanquea la pesadilla en la batalla. Obviamente porque el combo del rival era malo. Pero me digo yo, me refiero a que pues es el más susceptible a que lo ataquen y tiene la vida suficiente para aguantar 2 turnos sin problemas. Una locura, chicos, una locura. Así que espero en verdad les haya gustado el caso del ejemplo de eso. Y ahí como ven, con un combo sencillo de Urgan con Boom Maurice de full respuesta y pesadilla,
Por cierto, chicos, ese es un combo perfecto de ataque que pronto quería dedicarle un video. Lo que es pesadilla acompañado con respuesta al estilo Urgan o doble Urgan o Urgan Boom Maurice es muy got. Y ojo, la racha del video, la racha de 100, 100, 100, 100, 100. Oh, de locos, chicos, de locos, de locos. Así que bueno, amigos, espero que les haya gustado el video, que les haya confirmado las dudas de que si tenían que comprar la pesadilla a ese precio sí o sí. Como les digo, facilito con la pesadilla van a llegar a la liga de élite. Facilito, chicos. Así que los 3000 de oro lo recuperarán en mes y medio con solo PvP. Sin contar que suban de nivel, sin que completen bingos, sin que les salga aquí en el Magnes. Digo, en el jackpot, pues... Como les digo, mes y medio. Y la pesadilla puede llegar en otras cosas, sí, pero va a tardar demasiado. Así que amigos, no olviden apoyarme con ese poderoso like. No olviden suscribirse, chicos. Muchas gracias por el apoyo. Y sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bueno, no me despido todavía, chicos. Comenten si se han comprado el paquete o si ya tenían la pesadilla. Olvidé ese dato. Comenten, papus. Y ahora sí, adiós.